Me llamo Scarlett O'Hara Hamilton Kennedy Butler y estoy aquí para contar mi historia. Libro segundo. Apostando fuerte. Capítulo 10. Una vez tomada su resolución, la vida de Scarlett cambió radicalmente. Ahora tenía un objetivo y puso toda su energía en lograrlo. Más tarde pensaría en cómo haría exactamente que volviese a Red después de llegar ella a Charleston. De momento, había de prepararse para el viaje. La señora Mary levantó las manos y declaró que era imposible confeccionar un vestuario completo en unas pocas semanas. Tío Henry Hamilton juntó las puntas de los dedos y expresó su desaprobación cuando Scarlett le dijo lo que quería que hiciese. Su oposición hizo que los ojos de Scarlett brillasen con el entusiasmo del combate y al fin salió ella triunfante. A principios de noviembre, tío Henry había asumido la dirección financiera del almacén y del bar, con el compromiso de que el dinero iría a parar a Joe Collington. Y el dormitorio de Scarlett era un caos de colores y encajes, los de sus vestidos nuevos a punto de ser empaquetados para el viaje. Todavía estaba delgada y tenía unas leves ojeras, porque las noches habían sido tormentos de insomnio y de fuerza de voluntad para resistirse a gozar del descanso prometido por la botella de brandy. Pero también había ganado aquella batalla y recobrado su apetito normal. Su cara estaba ya lo bastante llena para que se formase en ella un fugaz hoyuelo al sonreír, y su busto era seductoramente rollizo. Estaba segura de que, después de pintarse hábilmente los labios y las mejillas, volvería a parecer casi una niña. Era hora de emprender la marcha. «Adiós, Atlanta», dijo mentalmente Scarlett al salir el tren de la estación. «Trataste de derrotarme, pero no te lo permití. Tu aprobación me tiene sin cuidado». Se dijo que el escalofrío que sentía debía de ser causado por una corriente de aire. No tenía miedo, en absoluto. Iba a pasarlo estupendamente en Charleston. ¿Acaso no se decía siempre que era la ciudad más alegre de todo el sur? Y sin duda sería invitada a todas partes. Tía Pauline y tía Eulalia conocían a todo el mundo. Lo sabrían todo acerca de Red, dónde vivía, qué estaba haciendo. Lo único que tendría que hacer ella sería... Era una tontería pensar ahora en eso. Ya lo decidiría cuando estuviese allí. Si pensaba en esto ahora, se pondría nerviosa y flaquearía en su decisión de ir a Charleston cuando ya lo había resuelto. Dios mío, también sería tonto ponerse nerviosa. Charleston no era el fin del mundo. Bueno, Tony Fontaine se marchó a Texas, que estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia, con la misma facilidad con que habría dado un paseo a caballo hasta Decatur. Además, ella había estado en Charleston antes de ahora. Sabía a dónde iba. No importaba que hubiese aborrecido esa ciudad. A fin de cuentas, entonces era muy joven. Solo tenía 17 años y era viuda y tenía un pequeño por añadidura. A Wade Hampton todavía no había empezado a salirle los dientes. De esto hacía más de 12 años. Ahora sería todo completamente distinto y todo saldría bien, exactamente como quería ella. «Pansy, ve y dile al mozo del vagón que cambie de sitio nuestro equipaje. Quiero estar más cerca de la estufa. Entra una corriente de aire por esta ventanilla». Scarlett envió un telegrama a sus tías desde la estación de Augusta, donde hizo trasbordo al tren de Carolina del Sur. «Llego tren 4 tarde para visitar Stop. Solo una criada. Stop. Saludos, Scarlett». Lo había pensado bien. Exactamente 10 palabras y no había peligro de que sus tías respondiesen con alguna excusa para impedirle el viaje, puesto que estaba ya en camino. Aunque probablemente no lo habrían hecho, Eulalia le pedía siempre que fuese a visitarlas, y la hospitalidad era todavía de rigor en las tierras del sur. Pero era tonto arriesgarse cuando se podía actuar sobre seguro, y ella necesitaba en primer lugar la casa y la protección de sus tías. Charleston
Era una ciudad muy engreída y era evidente que Red estaba tratando de volver a la gente contra ella. No, no quería pensar en esto. Esta vez le encantaría Charleston. Estaba resuelta. Todo sería diferente, su vida sería diferente. No mires atrás, se había dicho siempre, y ahora lo decía más convencida que nunca. Su vida entera quedaba atrás, más atrás a cada vuelta que daban las ruedas. Todo lo que requerían sus negocios estaba en manos de tío Henry. Otra persona cuidaba de sus responsabilidades para con Melania, y sus hijos estaban aposentados en Tara. Por primera vez en su vida de adulta podía hacer todo lo que quisiera y sabía lo que esto era. Demostraría a Red que se había equivocado al negarse a creer que ella le amaba. Se lo demostraría, seguro. Y entonces Red lamentaría haberla dejado. La abrazaría y besaría y serían felices para siempre, incluso en Charleston, si él insistía en quedarse allí. Perdida en su ensueño, no se fijó en el nombre que subió al tren en Reedville, hasta que este tropezó con el brazo de su asiento. Entonces Scarlett se echó atrás como si lo hubiese golpeado. El tipo llevaba el uniforme azul del Ejército de la Unión. Un yanqui. ¿Qué estaba haciendo aquí? Aquellos tiempos habían pasado y ella quería olvidarlos para siempre, pero volvió a recordarlo todo al ver aquel uniforme. El miedo que había sentido durante el sitio de Atlanta, la brutalidad de los soldados que despojaron a Tara de sus pocas reservas de comida y prendieron fuego a la casa, el chorro de sangre que brotó cuando disparó contra un soldado rezagado antes de que pudiera abusar de ella. Scarlett sintió que su corazón volvía a palpitar de terror y a punto estuvo de lanzar un grito. Malditos sean todos por destruir el sur. Malditos sobre todo por hacer que se sintiese impotente y asustada. Aborrecía esta impresión y los aborrecía a ellos. No dejaré que esto me trastorne, no dejaré que nada me turbie ahora, cuando necesito estar en plenas facultades para Charleston y Red. No miraré al yanqui ni pensaré en el pasado. Ahora solo cuenta el futuro. Contempló resueltamente por la ventanilla el paisaje de las colinas bajas, tan parecido al de los alrededores de Atlanta. Caminos de arcilla roja a través de bosquecillos de pinos oscuros y campos de rastrojos ennegrecidos por la helada. Llevaba más de un día viajando y parecía que no había salido de casa. «Date prisa», pidió a la máquina. «Date prisa». «¿Cómo es Charleston, señorita Scarlett?», preguntó Pansy por centésima vez cuando la luz empezaba a declinar al otro lado de la ventanilla. «Muy bonita, te gustará mucho», respondió por centésima vez Scarlett. «Mira», señaló hacia afuera. «¿Ves aquello que cuelga de aquel árbol? Es el liquen del que te hablé». Pansy apretó la nariz contra el cristal sucio de Eugene. «¡Oh!», gimoteó. «Parece un fantasma que se estuviese moviendo. A mí me dan miedo los fantasmas, señora Scarlett». «No seas mema». Pero Scarlett se estremeció. Las largas y oscilantes hebras grises de los líquenes eran espectrantes bajo la luz gris, que tampoco le gustaba. Sin embargo, todo eso significaba que estaban entrando en las tierras bajas, próximas al mar y a Charleston. Scarlett miró el reloj que llevaba colgado en la solapa. Las 5:30. El tren llevaba más de 2 horas de retraso. Sus tías la esperarían, estaba segura de ello, pero aún así habría preferido no llegar después de anochecido. Había algo hostil en la oscuridad. La cavernosa estación de Charleston estaba débilmente iluminada. Scarlett estiró el cuello, buscando a sus tías o a un cochero a su servicio que pudiera estar esperándola. En vez de esto, vio media docena de soldados de uniforme azul, con fusiles colgados del hombro. «Señora Scarlett», Pansy le tiró de la manga. «Hay soldados en todas partes», dijo con voz temblorosa. El miedo obligó a Scarlett a mostrarse valiente. «Pórtate como si no estuvieran aquí. No pueden hacerte daño. Hace casi 10 años que terminó la guerra. Vamos». Hizo un ademán al mozo que empujaba la carretilla con su equipaje. «¿Dónde puedo encontrar el carruaje que me estará esperando?», preguntó con altivez. El hombre las condujo al exterior, pero el único vehículo que había allí era una calesa desvencijada, con un jamelgo y un desaliñado cochero negro. A Scarlett se le encogió el corazón.
¿Y si sus tías no estuviesen en la ciudad? Sabían que iban a veces a Savannah a visitar al padre de ellas. ¿Y si su telegrama estuviese tirado en la escalera de entrada de la casa vacía y oscura? Respiró hondo. Pasara lo que pasara, tenía que alejarse de la estación y de los soldados yanquis. Si no tengo más remedio, romperé una ventana para entrar en casa. ¿Por qué no habría de hacerlo? Pagaré para que la arreglen, como pagué el arreglo del tejado y todo lo demás. Había estado enviando dinero a sus tías para la manutención desde que lo habían perdido todo durante la guerra. «Pon mis cosas en ese cacharro», ordenó al mozo, «y dile al cochero que baje y me ayude. Me llevará a la casa de la señorita Karen Smith, en Battery». La mágica palabra Battery produjo exactamente el efecto esperado. Tanto el cochero como el mozo se mostraron ahora respetuosos y prestos a servirla. «Por lo visto, sigue siendo el barrio más distinguido de Charleston», pensó Scarlett con alivio. «Afortunadamente. Sería espantoso que Red se enterara de que vivía en un barrio bajo». Pauline y Eulalia abrieron de par en par la puerta de su casa en el momento en que se detuvo el coche. Una luz dorada iluminaba el camino desde la acera y Scarlett corrió hacia el refugio que aquella le prometía. «Pero qué viejas están», pensó cuando se acercó a sus tías. «No recuerdo que tía Paulina estuviera flaca como un palo y toda arrugada. ¿Y cuándo habrá engordado tanto tía Eulalia? Parece un globo coronado por una cabellera gris». «¡Hay que ver!», exclamó Eulalia. «¿Cuánto has cambiado, Scarlett? Si apenas te reconozco». Scarlett se acobardó. No habría envejecido tan bien, ¿eh? Aceptó los abrazos de sus tías y se forzó a sonreír. «Fíjate en Scarlett, hermana», farfulló Eulalia. «Se ha convertido en la viva imagen de Helen». Pauline resopló. «Sabes muy bien que Helen no estuvo nunca tan delgada, hermana». Asió a Scarlett del brazo y la apartó de Eulalia. «Pero sí que hay un claro parecido. Lo reconozco». Scarlett sonrió, ahora satisfecha. No podían hacerle un mejor cumplido. Las tías se ajetrearon y discutieron sobre el modo de instalar a Pansy en las dependencias de la servidumbre y hacer subir los baúles y las maletas a la habitación de Scarlett. «Tú no levantes un dedo, querida», dijo Eulalia a Scarlett. «Debes estar rendida después de un viaje tan largo». Scarlett se instaló agradecida en un sofá del salón, lejos de todo el jaleo. Ahora que por fin estaba allí, la energía febril que había mostrado durante los preparativos parecía haberse evaporado, y se dio cuenta de que su tía tenía razón. Estaba rendida. Y a punto estuvo de dormirse durante la cena. Sus dos tías tenían suave voz, pero con el acento característico de las tierras bajas, que alargaban las vocales y hacía confusas las consonantes. Aunque su conversación consistía principalmente en desacuerdos cortésmente expresados acerca de todos los temas, el sonido era adormecedor. Además, no decían nada que le interesase. Se había enterado de todo lo que quería saber casi en el mismo instante de cruzar el umbral. Red vivía en casa de su madre, pero estaba fuera de la ciudad. «Ha ido al norte», dijo Pauline con hosca expresión. «Pero por buenas razones, hermana», le recordó Eulalia. «Está en Filadelfia para volver a comprar parte de la plata de la familia que se llevaron los yanquis». Pauline se ablandó. Es un consuelo ver cómo cuida de la felicidad de su madre al tratar de recobrar todo lo que ella perdió. Esta vez fue Eulalia la que se mostró crítica. «Aunque si me lo preguntas, diré que habría podido hacerlo mucho antes». Scarlett no se lo preguntó. Estaba sumida en sus propios pensamientos, consistentes sobre todo en cuándo podría irse a la cama. Esta noche no padecería insomnio, estaba segura de ello. Y acertó. Ahora que había tomado las riendas de su vida y estaba en camino de conseguir lo que quería, podía dormir como una niña pequeña. Por la mañana se despertó con una impresión de bienestar que no había sentido en muchos años. Había sido bien recibida en la casa de sus tías. No se sentía rechazada y sola como en Atlanta, y ni siquiera tenía que pensar aún en lo que le diría a Red cuando le viese. Podía relajarse y dejarse mimar un poco mientras esperaba que volviese el de Filadelfia. Su tía Eulalia la desilusionó antes de que hubiese terminado su primera taza de café del desayuno. «Sé que tendrás muchas ganas de ver a Carrie, querida, pero solo recibe visitas los martes y los sábados.
Por consiguiente, hemos proyectado otra cosa para hoy. Carrie. Scarlett apretó los labios. No quería ver en absoluto a la traidora, tirar su parte de tara como si no significara nada. Pero, ¿qué iba a decirles a sus tías? Nunca comprenderían que su hermana no estuviese suspirando por ver a la otra. Bueno, ellas incluso viven juntas, están tan unidas. Tendré que simular que deseo ver a Carrie más que nada en el mundo y fingir una jaqueca cuando sea el momento de ir allá. De pronto se dio cuenta de lo que estaba diciendo Pauline y empezaron a latirle dolorosamente las sienes. Por consiguiente, enviaremos a nuestra doncella Susie con una nota para Eleanor Butler. Iremos a verla esta mañana. Alargó una mano hacia el platito de mantequilla. ¿Quieres pasarme el almíbar, Scarlett? Scarlett extendió automáticamente la mano, pero volcó la jarrita derramando el almíbar. La madre de Red. Todavía no estaba dispuesta a visitar a la madre de Red. Solo había visto una vez a Eleanor Butler en el entierro de Bonnie y casi no se acordaba de cómo era, salvo que la señora Butler era muy alta y solemne e imponía con su silencio. Sé que tendré que verla, pensó, pero no ahora, todavía no. No estoy preparada. Le palpitaba el corazón y enjugó torpemente con la servilleta la pegajosa mancha que se extendía sobre el mantel. Scarlett, querida, no frotes la mancha de esa manera. Pauline apoyó una mano en la muñeca de Scarlett. Esta retiró la suya con presteza. ¿Cómo podía preocuparse alguien por un viejo mantel en un momento como este? Lo siento, tiita, consiguió decir. Está bien, querida, pero es que prácticamente lo estabas agujereando y nos quedan tan pocas cosas bonitas. La voz de Eulalia se extinguió lúgubremente. Scarlett apretó los dientes. Tenía ganas de chillar. ¿Qué importaba un mantel cuando tenía que enfrentarse con la madre a quien Red adoraba? ¿Y si él le había explicado el verdadero motivo de que se hubiese marchado de Atlanta rompiendo su matrimonio? Será mejor que vaya a echar un vistazo a mi ropa, dijo, aunque tenía un nudo en la garganta. Pansy tendrá que plancharme todas las prendas que vaya a llevar. Debía apartarse de Pauline y Eulalia. Debía sobreponerse. Diré a Susie que empiece a calentar la plancha, propuso Eulalia y agitó la campanilla de plata que tenía junto a su cubierto. Será mejor que Susie lave este mantel antes de hacer otras cosas, dijo Pauline. Si el almíbar lo empapa. Deberías darte cuenta, hermana, de que todavía no he terminado mi desayuno. No esperarás que deje que se enfríe mientras Susie quita todo lo demás de encima de la mesa. Scarlett corrió a su habitación. No necesitarás esa capa de piel tan pesada, Scarlett, dijo Pauline. Claro que no, dijo Eulalia. Hoy tenemos un día de invierno típico de Charleston. Yo no llevaría siquiera ese chal si no estuviese acatarrada. Scarlett se desabrochó la capa y la tendió a Pansy. Si Eulalia quería que todos los demás se acatarrasen también, la complacería con mucho gusto. Sus tías debían de tomarla por imbécil. Sabía por qué no querían que llevase su capa. Eran como la vieja guardia de Atlanta. Una persona tenía que ser desaliñada como ellas para ser respetable. Advirtió que Eulalia miraba el sombrero de última moda adornado con plumas que llevaba y levantó el mentón con aire de reto. Si tenía que enfrentarse a la madre de Red, al menos lo haría con elegancia. «Está bien, salgamos», dijo capitulando Eulalia. Susie abrió la puerta y Scarlett siguió a sus tías bajo el brillante sol. Lanzó una exclamación al bajar la escalera de la entrada. Parecía un día de mayo, no de noviembre. El sol reflejaba el calor de la blanca calle y lo depositaba sobre sus hombros como una manta ingrávida. Scarlett levantó la cabeza para sentirlo en la cara y cerró los ojos con una satisfacción sensual. «Oh, titas, esto es maravilloso», dijo. «Espero que vuestro coche tenga una capota plegable». Las tías se echaron a reír. «Querida niña», dijo Eulalia, «ya no hay alma viviente en Charleston que tenga coche, a excepción de Sally Brenton. Iremos andando. Es lo que hace todo el mundo». «Hay coches, hermana», la corrigió Pauline. «Los politicastros venidos del norte los tienen». «Difícilmente podrías llamarlos almas vivientes, hermana. No tienen alma. Si las tuviesen, no serían lo que son». «Buitres», convino Pauline resoplando. «Aves de rapiña», dijo Eulalia.
Las hermanas rieron de nuevo y Scarlett rió con ellas. El hermoso día hacía que se sintiese casi mareada de contento. Nada podía salir mal en un día como este. De pronto sintió un gran aprecio por sus tías, incluso por sus inofensivas disputas. Las siguió mientras cruzaba la ancha calle desierta delante de la casa y subía en la corta escalera del otro lado. Al llegar arriba, una ráfaga de brisa agitó las plumas de su sombrero y puso en sus labios un sabor a sal. «¡Oh, Dios mío!», dijo. Al otro lado del paseo elevado, las aguas pardo-verdosas del puerto de Charleston se extendían ante su vista hasta el horizonte. A su izquierda ondeaban las banderas de los altos mástiles de los barcos fondeados a lo largo de los muelles. A su derecha, los árboles de una isla larga y baja relucían con un tono verde brillante. La luz del sol resplandecía de las crestas de las pequeñas olas como si hubiera diamantes esparcidos sobre el agua. Un trío de inmaculados pájaros blancos se cernió en el despejado cielo azul y se lanzó después en picado hasta rozar las olas. Parecía que estuviesen jugando a un pilla-pilla ingrávido y despreocupado. La ligera brisa salada y dulce acarició su cuello. Había hecho bien en venir, estaba segura de ello. Se volvió hacia sus tías. «Es un día maravilloso», dijo. El paseo era muy ancho y caminaban de frente las tres. Se cruzaron con otras personas en 2 ocasiones. Primero fue un anciano caballero de anticuada levita y sombrero de castor, y después una dama acompañada por un chico delgado que se ruborizó cuando le hablaron. Las tías se detuvieron cada vez y presentaron a Scarlett como nuestra sobrina de Atlanta. Su madre era nuestra hermana Helen y ella está casada con Red, el hijo de Eleanor Butler. El viejo caballero hizo una reverencia y besó la mano a Scarlett. La dama presentó a su nieto, que miró a Scarlett como fulminado por un rayo. Para Scarlett, el día se hacía mejor a cada minuto que pasaba. Entonces vio que los nuevos transeúntes que se acercaban a ella eran hombres uniformados de azul. Vaciló y asió en el brazo de Pauline. «Tita», murmuró, «se acercan unos soldados yanquis». «Sigue andando», dijo claramente Pauline. «Tendrán que cedernos el paso». Scarlett miró sorprendida a Pauline. ¿Quién habría pensado que su flaca y vieja tía podía ser tan valerosa? Su propio corazón palpitaba tan fuerte que estaba segura de que los yanquis lo oirían, pero obligó a sus pies a seguir andando. Cuando solamente los separaban 3 pasos, los soldados se hicieron a un lado, apretando el cuerpo contra la baranda de tubos metálicos emplazada en el borde del paseo junto al agua. Pauline y Eulalia transitaron delante de ellos como si no advirtieran su presencia. Scarlett alzó la barbilla imitando el ademán de sus tías y caminó al mismo paso que ellas. En la lejanía una banda empezó a tocar «Oh, Susana». La animada y alegre tonada era tan brillante y soleada como el día. Eulalia y Pauline caminaron más deprisa, siguiendo el ritmo de la música, pero Scarlett tenía la impresión de que sus pies eran de plomo. «Cobarde», se reprendió. Sin embargo, no podía dejar de temblar por dentro. «¿Por qué hay tantos malditos yanquis en Charleston?», preguntó irritada. «También vi algunos en la estación». «Dios mío, Scarlett», dijo Eulalia, «¿no lo sabías? Charleston está todavía bajo ocupación militar. Probablemente nunca nos dejarán en paz. Nos odian porque les echamos de Fort Sumter y lo conservamos contra toda su flota». «Y sabe Dios cuántos regimientos», añadió Pauline. Las caras de las hermanas resplandecían de orgullo. «¡Madre de Dios!», murmuró Scarlett. ¿Qué había hecho? Se había echado en brazos del enemigo. Sabía lo que significaba gobierno militar, la impotencia y la ira, el temor constante de que te confiscasen la casa o te metiesen en la cárcel o te fusilasen si vulnerabas una de sus leyes. El gobierno militar era todopoderoso. Ella había vivido bajo su caprichoso régimen durante 5 terribles años. ¿Cómo podía haber sido tan tonta como para volver a meterse en el mismo fregado? «Tienen una buena banda, eso sí», dijo Pauline. «Vamos, Scarlett, cruzaremos aquí. La casa Butler es aquella que está recién pintada». «Es una suerte», dijo Eulalia, «tener un hijo tan cariñoso. Red adora realmente a su madre». Scarlett contempló la casa. Más que una casa, era una mansión.
Blancas columnas resplandecientes de la alzada de 10 metros sostenían el tejado saledizo sobre el ancho porche que bordeaba un costado del imponente edificio de ladrillos. Scarlett sintió que le flaqueaban las rodillas. No podía entrar allí. Le era imposible. Nunca había visto una casa tan grande, tan imponente. ¿Qué podría decirle a la mujer que vivía con semejante lujo? Esa mujer que podía destruir todas sus esperanzas con una sola palabra dicha, Red. Pauline la tenía asida del brazo y tiraba de ella para cruzar deprisa la calle, con un banjo sobre la rodilla. Estaba cantando en voz baja. Scarlett se dejó conducir como una sonámbula y se encontró plantada al otro lado de la puerta, mirando a una mujer alta y elegante, con una lustrosa cabellera blanca sobre una cara arrugada pero adorable. «Querida Eleanor», dijo Eulalia. «Habéis traído a Scarlett», dijo la señora Balder. «Mi querida niña», dijo a Scarlett, «estás muy pálida». Apoyó las manos sobre los hombros de Scarlett y se inclinó para besarle la mejilla. Scarlett cerró los ojos. La envolvió el débil olor a verbena que brotaba del vestido de seda y del cabello sedoso de Eleanor Balder. Era la fragancia que siempre había acompañado a Helen O'Hara, el aroma que para Scarlett significaba comodidad, seguridad, amor y vida antes de la guerra. Sintió que las lágrimas imposibles de dominar brotaban de sus ojos. «Vamos, vamos», dijo la madre de Red. «Todo está bien, querida». «Ahora todo está bien. Por fin has venido a casa. Estaba deseando que lo hicieses». Rodeó a su nuera con los brazos y la estrechó con fuerza. Capítulo 11. Eleanor Balder era una dama del sur. Su voz pausada y suave y sus movimientos indolentes y graciosos disimulaban una energía y una eficacia formidables. A las damas se les enseñaba desde la cuna a ser decorativas, a ser simpáticas y fascinadas oyentes, a ser seductoramente desvalidas e insustanciales y a demostrar admiración. También se les enseñaba a asumir las intrincadas y exigentes responsabilidades de una casa grande y de una servidumbre numerosa y a menudo díscola, pero dando siempre la impresión de que la casa, el jardín, la cocina y los sirvientes marchaban por sí solos impecablemente, mientras la dueña concentraba toda su atención en tratar de armonizar los colores de las sedas para sus delicados bordados. Cuando las calamidades de la guerra redujeron a 1 o 2 los 30 o 40 componentes de la servidumbre, aumentaron en proporción geométrica las ocupaciones de las damas, pero siguió esperándose lo mismo de ellas. Las casas deterioradas debían seguir recibiendo invitados, acogiendo a familias, reluciendo con sus limpias ventanas y sus brillantes accesorios de metal, y debían tener una atildada, imperturbable y competente ama de casa disfrutando del ocio en el salón. De alguna manera, las damas del sur lo conseguían. Eleanor tranquilizó a Scarlett con palabras amables y té aromático. Halagó a Pauline pidiéndole su opinión sobre la mesa recientemente emplazada en el salón, y distrajo a Eulalia pidiéndole que probase el pastel de mantequilla y le dijese si el extracto de vainilla era lo bastante fuerte. También le susurró a Manigo, su criado, que la doncella Celine le ayudaría a él y a la doncella de Scarlett a trasladar las cosas de esta desde la casa de sus tías al gran dormitorio del señor Red con vistas al jardín. En menos de 10 minutos se habían tomado todas las medidas para trasladar a Scarlett sin oposición ni resentimientos ni interrupción del ritmo regular de la tranquila existencia bajo el techo de Eleanor Balder. Scarlett se sentía de nuevo como una niña, a salvo de todo mal, protegida por el amor todopoderoso de una madre. Miró a Eleanor con ojos empañados y admirados. Era lo que ella quería ser, lo que siempre había querido ser, una dama como su madre, como Eleanor Balder. Helen O'Hara le había enseñado a ser una señora, había pretendido y querido que lo fuese. «Ahora puedo hacerlo», se dijo Scarlett. «Puedo compensar todos los errores que he cometido. Puedo hacer que mamá esté orgullosa de mí». Cuando era pequeña, mamita le había descrito el paraíso como un lugar de nubes, como colchones donde los ángeles reposaban y se divertían observando, entre rendijas del cielo, lo que pasaba aquí abajo.
Desde que había muerto su madre, Scarlett había tenido la inquietante e infantil convicción de que Helen la estaba observando con preocupación. «Ahora haré todo que sea mejor», prometió a su madre. El afectuoso recibimiento de Eleanor había eliminado de momento todos los temores y recuerdos que llenaron su corazón y su mente al ver los soldados yanqui. Incluso había aliviado la no confesada inquietud de Scarlett sobre su decisión de seguir a Red a Charleston. Se sentía segura y amada e invencible. Podía hacer cualquier cosa, lo podía todo, y lo haría. Volvería a conquistar el amor de Red. Sería la dama que Helen había querido siempre que fuese. Sería admirada y respetada y adorada por todos, y nunca, nunca, nunca volvería a estar sola. Cuando Pauline cerró el último cajoncito de la mesa de Polisandro con incrustaciones de marfil y Eulalia hubo engullido apresuradamente el último pedazo de pastel, Eleanor Butler se levantó e invitó a Scarlett a que la imitasen. «Esta mañana tengo que ir a recoger mis botas en el taller del zapatero», dijo. «Por consiguiente, llevaré a Scarlett conmigo y le mostraré la calle King. Ninguna mujer puede sentirse en casa hasta que sabe dónde están las tiendas. ¿Queréis acompañarnos?». Para gran alivio de Scarlett, sus tías rehusaron. Quería la señora Butler para ella sola. El paseo hasta las tiendas de Charleston resultó una delicia bajo la cálida y brillante luz del sol invernal. La calle King fue una revelación y un placer. Las tiendas se sucedían manzana tras manzana, artículos de mercería, picalla, botas, tabaco y cigarros puros, sombreros, joyas, porcelanas, semillas, medicamentos, vinos, libros, guantes, caramelos. Parecía que todo podía adquirirse en la calle King. También había multitud de compradores y docenas de calesas elegantes y coches descubiertos, con cocheros de librea y ocupantes vestidos a la última moda. Charleston no era en modo alguno tan espantosa como Scarlett la recordaba y temía que fuese. Era mucho más grande y bulliciosa que Atlanta, y no había la menor señal del pánico. Desgraciadamente, la madre de Red se comportaba como si no existiese aquel colorido y aquella animación y aquellos negocios. Pasaba por delante de los escaparates llenos de plumas de avestruz y de abanicos pintados sin mirarlos, y cruzó la calle sin dar siquiera las gracias a las señoras instaladas en un carruaje que se había detenido para no atropellarlas. Scarlett recordó lo que le habían dicho sus tías, que no había un solo coche en Charleston, salvo los que tenían los yanquis, los policastros del norte y los pícaros. Sintió un arrebato de rabia contra los buitres que estaban engordando a costa del derrotado sur. Cuando entró detrás de la señora Butler en una de las zapaterías, le gustó ver que el dueño encargaba a una joven dependienta que atendiese a una clienta ricamente ataviada para poder servir él a la madre de Red. Era un placer estar con un miembro de la vieja guardia en Charleston. Lamentó de veras que la señora Meriwether o la señora Elsin no estuviesen allí para verla. «Dejé unas botas para que les pusiesen medias suelas, señor Braxton», dijo Eleanor, «y también quiero que mi nuera sepa a dónde tiene que ir para encontrar el mejor calzado y el servicio más agradable. Scarlett, querida, el señor Braxton te atenderá tan bien como me ha atendido a mí durante todos estos años». «Será un honor para mí, señora». Y el señor Braxton hizo una elegante reverencia. «Mucho gusto, señor Braxton, y muchas gracias», respondió refinadamente Scarlett. «Creo que hoy voy a comprarme unas botas». Levantó unos centímetros la falda para mostrar sus delgados zapatos de cuero. «Algo más adecuado para andar por la ciudad», dijo con orgullo. Nadie iba a tomarla por una cualquiera. El señor Braxton sacó un inmaculado pañuelo blanco del bolsillo y sacudió la impecable tapicería de 2 butacas. Si las damas tienen la bondad. Cuando desapareció detrás de una cortina en el fondo de la tienda, Eleanor se acercó más a Scarlett y le murmuró al oído: «Fíjate en sus cabellos cuando se arrodille para probarte las botas. Se los pinta con betún». Scarlett tuvo que hacer un gran esfuerzo para no reírse cuando vio que la señora Butler tenía razón, y en especial cuando Eleanor la miró y le guiñó uno de sus grandes ojos negros. Al salir de la tienda, empezó a reír entre dientes. «No debió decirme eso, señora Eleanor. Casi doy un espectáculo ahí dentro». La señora Butler sonrió serenamente.
Así le reconocerás fácilmente en el futuro. Ahora vamos a Osborne a tomar un helado. Uno de los camareros destila el mejor alcohol ilegal de Carolina del Sur y quiero pedirle unos cuartillos para embeber los pasteles de fruta. Los helados son también excelentes. Señora Eleanor, el brandy no puede conseguirse por nada del mundo. Todos tenemos que apañarnos lo mejor que podamos, ¿no? Y hay algo muy emocionante en el mercado negro, ¿no crees? Lo que creía Scarlett era que no podía reprochar a Red que adorase a su madre. Eleanor Balder continuó iniciando a Scarlett en la vida secreta de Charleston, yendo a una pañería de fantasía a comprar un ovillo de algodón blanco. La mujer de detrás del mostrador había matado a su marido clavándole una afilada aguja de hacer punto en el corazón, pero el juez falló que el tipo se había caído sobre ella estando borracho, porque hacía años que todos veían cardenales en la cara y en los brazos de la mujer. Y también fueron a la farmacia en busca de un poco de solución alcohólica de corteza de olmo escocés. El pobre farmacéutico era tan corto de vista que una vez pagó una pequeña fortuna por un extraño pez tropical conservado en alcohol, pues estaba convencido de que era una sirena muy pequeña. Para medicamentos de veras, añadió la señora Butler, ve siempre a la farmacia de la calle Broad, que te mostraré después. Scarlett se sintió contrariada cuando Eleanor dijo que era la hora de volver a casa. No recordaba haberse divertido nunca tanto y a punto estuvo de suplicar que visitasen unas cuantas tiendas más. Pero la señora Butler dijo: «Creo que tal vez será mejor que tomemos el tranvía tirado por los caballos para volver al centro de la ciudad. Me siento un poco cansada». Y Scarlett empezó enseguida a preocuparse. ¿Sería la palidez de Eleanor un síntoma de alguna enfermedad y no la blancura de cutis de que se vanaglorian las mujeres distinguidas? Sostuvo a su suegra por un codo cuando subieron al tranvía brillantemente pintado de verde y amarillo y la acompañó hasta el asiento cubierto de mimbre. Red no la perdonaría nunca si dejase que le sucediese algún percance a su madre, y ella misma tampoco se lo perdonaría. Miró de reojo a la señora Butler mientras el vehículo circulaba lentamente por las vías, pero no percibió ninguna señal externa de dolencia. Eleanor hablaba alegremente de más compras que harían juntas. «Mañana iremos al mercado, donde encontraremos a muchas personas a quienes tienes que conocer. También es un lugar tradicional para enterarse de todas las noticias, ya que el periódico nunca publica cosas realmente interesantes». El vehículo dio una sacudida y torció a la izquierda. Después recorrió una manzana y se detuvo en un cruce de calles. Scarlett reprimió una exclamación. Precisamente al otro lado de la ventanilla abierta, junto a Eleanor, vio un soldado de uniforme azul y fusil al hombro que marcaba la sombra de una alta columnata. «Yankees», murmuró. La señora Butler siguió la mirada de Scarlett. «Es verdad que Georgia se libró de ellos hace algún tiempo. Aquí la ocupación se ha prolongado tanto que casi no nos damos cuenta. Hará 10 años en febrero próximo, y en 10 años uno se acostumbra a casi todo». «Yo nunca me acostumbraré a ellos», susurró Scarlett. «Nunca». Un súbito estrépito la sobresaltó. Entonces se dio cuenta de que era la campana de un gran reloj colocado muy en lo alto por encima de ellas. El tranvía arrancó en el cruce y torció a la derecha. «La una», dijo la señora Butler. «No es extraño que esté cansada. Ha sido una mañana muy larga». Detrás de ellas, las campanas acababan de tocar su cuarteto de notas. Después, una sola campana, solo una única vez. «Es el cronómetro de todos los charlestonianos», dijo Eleanor. «Las campanas de la torre de San Miguel. Ellas anuncian nuestros nacimientos y nuestras defunciones». Scarlett estaba mirando las altas casas y los jardines vallados ante los que pasaban. Todos mostraban, sin excepción, cicatrices de la guerra. Todas las superficies parecían picadas de viruela por los proyectiles y la pobreza era visible por doquier. Pintura desconchada, tablas clavadas en ventanas destrozadas que no podían ser sustituidas, melladuras y herrumbre desfiguraban las complicadas verjas y las barandas de los balcones, que parecían encajes de hierro forjado. Los árboles que flaqueaban la calle tenían los troncos muy delgados, eran jóvenes y habían reemplazado a los gigantes derribados por las granadas. «¡Malditos yanquis!».
y sin embargo el sol resplandecía en los bruñidos pomos de las puertas y se percibía el aroma de las plantas que florecían detrás de los muros de los jardines. «Es valerosa esta gente de Charleston», pensó Scarlett. «No se rinde». Ayudó a su suegra a bajar del tranvía en la última parada, en el extremo de la calle Meeting. Delante de ellas había un parque, con la hierba limpiamente cortada y senderos blancos y relucientes que convergían y giraban alrededor de un kiosco de música de techo brillante, parecido al de una pagoda. Más allá estaba el puerto. Podía oler el agua y la sal. La brisa agitaba las hojas en forma de espada de las palmeras del parque y hacía oscilar las largas y sutiles matas de líquenes en las melladas ramas de los robles. Niños pequeños correteaban de un lado a otro, haciendo rodar aros o lanzando pelotas sobre la hierba bajo la mirada vigilante de las niñeras negras, que llevaban turbantes blancos y estaban sentadas en los bancos. «Scarlett, espero que me perdonarás. Sé que no debería hacerlo, pero tengo que decirte una cosa». La señora Butler tenía arreboladas las mejillas. «¿Qué, señora Butler? ¿Se encuentra mal? ¿Quiere que vaya a buscarle algo? Venga, siéntese». «No, me encuentro perfectamente. Solo quisiera saber, ¿habéis pensado, Red y tú, en tener otro hijo? Comprendo que tengas miedo de que se repita el dolor que padeciste cuando murió Bonnie». «¿Un hijo?», dijo Scarlett y se extinguió su voz. Había leído Eleanor en su mente. Su deseo era quedar encinta lo más pronto posible. Entonces Red no volvería a rechazarla nunca. Los niños le volvían loco y la amaría para siempre si le daba uno. Su tono no podía ser más sincero cuando dijo: «Señora Eleanor, deseo un hijo más que nada en el mundo». «Dios sea loado», dijo la señora Butler. «Yo ansío volver a ser abuela». Cuando Red trajo a Bonnie, la abracé tan fuerte que estuve a punto de ahogarla. «Mira, Margaret, la esposa de mi otro hijo. Hoy la conocerás. La pobre Margaret es estéril. Y Rosemary, la hermana de Red, mucho me temo que no habrá nadie que se case con ella». La mente de Scarlett funcionaba a toda velocidad, juntando las piezas de la familia de Red y deduciendo lo que podían significar para ella. Rosemary podía ser un problema. Las solteronas eran difíciles, pero el hermano, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Ross. Ross era un hombre y nunca había tenido dificultades en atraer a los hombres. Margaret, la estéril, no debía preocuparle. No era probable que tuviese influencia sobre Red. Tonterías. La única que importaba era la madre, a quien Red quería tanto, y ésta deseaba que estuviesen juntos, que tuviesen un hijo, 2 hijos, una docena. Red tendría que aceptarla. Besó rápidamente a su suegra en la mejilla. «Ardo en deseos de tener un hijito, señora Eleanor. Entre las dos convenceremos a Red». «Me has hecho muy feliz, Scarlett. Vayamos ahora a casa. Está aquí mismo, a la vuelta de la esquina. Creo que descansaré un poco antes de comer. Mi comité se reúne esta tarde en mi casa y tengo que estar muy despabilada. Espero que te unas a nosotras, aunque solo sea para el té. Margaret vendrá también. No quiero apremiarte para que trabajes, pero si te interesa, desde luego me complacería mucho. Recaudamos dinero mediante ventas benéficas de pasteles y de artículos de confección casera para el hogar de viudas y huérfanos de la Confederación». «Santo cielo, ¿eran todas iguales las damas del sur?» Esto era lo mismo que en Atlanta, siempre con la Confederación arriba y abajo. ¿No podían reconocer que la guerra había terminado y seguir adelante con sus vidas? Tendría jaqueca. Se retrasó un poco al andar, pero reemprendió la marcha normal al lado de la señora Butler. No, asistiría a la reunión del comité, incluso trabajaría para el comité si se lo pedían. No cometería el mismo error que había cometido en Atlanta. No volvería a verse rechazada y sola nunca, aunque tuviese que llevar las barras y las estrellas bordadas en el corsé. «Me parece magnífico», dijo. «Yo siempre lamenté un poco no tener tiempo para otros quehaceres en Atlanta. Mi primer marido, Frank Kennedy, dejó a nuestra niña pequeña un buen negocio como herencia. Creí que era mi deber conservarlo para ella». Esto confirmaría la historia que contaba Red. Eleanor Butler asintió comprensivamente con la cabeza. Scarlett bajó los ojos,
para disimular la satisfacción que se pintaba en ellos. Mientras la señora Butler descansaba, Scarlett estuvo paseando por la casa. Bajó apresuradamente la escalera para ver lo que Red andaba comprando de nuevo a los Yankees con tanto empeño a fin de contentar a su madre. La casa le pareció bastante desnuda. Scarlett no tenía educado el gusto para apreciar la perfección de lo que había hecho Red. En la segunda planta, los magníficos salones dobles contenían exquisitos sofás, mesas y sillones colocados de madera que cada uno de ellos pudiese ser apreciado y utilizado. Scarlett admiró la evidente calidad de la tapicería de seda y el brillo de la madera, pero la belleza del espacio que rodeaba el mobiliario le pasó completamente inadvertida. Le gustó mucho más la pequeña sala de juego. La mesa y las sillas la llenaban más, y aparte de esto, a ella le encantaba jugar a las cartas. El comedor de la planta baja no fue para ella más que un comedor. Nunca había oído hablar de Hedwig Witt, y la biblioteca era simplemente una habitación repleta de libros y por consiguiente aburrida. Lo que más le gustó fue los profundos porches, porque el día era templado y la vista sobre el puerto incluía gaviotas y pequeñas barcas de vela que parecían capaces de elevarse en el aire en el momento menos pensado. Encerrada toda su vida en tierra, aquella vasta extensión de agua se le antojaba increíblemente exótica, y el aire olía tan bien y le daba apetito. Se alegraría de que su suegra acabase de descansar y pudiesen comer. ¿Te apetecería tomar el café en la galería, Scarlett?, preguntó Eleanor Butler cuando estaban terminando el postre. Podría ser nuestra última oportunidad por una temporada, pues por lo visto va a cambiar el tiempo. Oh sí, me gustaría mucho. La comida había sido muy buena, pero todavía se sentía inquieta, casi encerrada. Al aire libre se estaría tan bien. Siguió a la señora Butler al porche de la segunda planta. Por desgracia, esto se ha enfriado desde que estuve aquí antes de comer. Fue lo primero que pensó. El café caliente le sentaría muy bien. Apuró rápidamente la primera taza y a punto estaba de pedir otra cuando Eleanor Butler se echó a reír y señaló hacia la calle. «Ahí viene mi comité. Reconocería ese sonido en cualquier parte». Scarlett lo oyó también, un tintineo de campanillas. Corrió hacia la baranda que daba a la calle para mirar. Un par de caballos trotaban en dirección a ella, tirando de una preciosa berlina de color verde oscuro y radios amarillos en las ruedas. Estas despedían destellos de plata y producían aquel alegre sonido metálico. El carruaje redujo la marcha y después se detuvo delante de la casa. Scarlett observó entonces las campanillas. Una campanilla de trineo sujeta a una tira de cuero entrelazada en los radios amarillos. Nunca había visto cosa igual, ni alguien como la persona que conducía los caballos desde lo alto del asiento de la parte anterior del carruaje. Era una mujer y llevaba un traje de amazona de color pardo oscuro y guantes amarillos. Se había incorporado y tiraba de las riendas con toda su fuerza y con una expresión resuelta en el semblante. Tenía todo el aspecto de un mono vestido de gala. Se abrió la puerta de la berlina y lanzando una carcajada, un joven se apeó de un salto delante de la casa. Tendió una mano. Una robusta dama se apoyó en ella y bajó del carruaje. También ella reía. El joven la ayudó a descender del estribo y después hizo lo propio con una mujer más joven que sonreía ampliamente. «Entremos, querida», dijo la señora Butler, «y me ayudarás a servir el té». Scarlett la siguió, llena de curiosidad. Una ocurrencia peculiar, pensó. El comité de la señora Eleanor era sin duda diferente a los grupos de vejestorios que lo dirigieran todo en Atlanta. ¿Dónde habían encontrado aquel cochero que parecía una mona? ¿Y quién podía ser el hombre? Los hombres no confeccionan pasteles para obras de beneficencia. Y parecía bastante guapo. Scarlett se detuvo delante de un espejo para arreglarse los cabellos revueltos por el viento. «Pareces un poco nerviosa, Emma», estaba diciendo la señora Butler. Ella y la robusta mujer se rozaron las mejillas, primero una y luego la otra. «Una taza de té te sentará bien, pero deja primero que te presente a Scarlett, la esposa de Red». «Tomaré más de una taza de té para calmar mis nervios después de este corto viaje, Eleanor».
dijo la mujer, y tendió una mano. ¿Cómo estás, Scarlett? Soy Emma Anson, o mejor dicho, los restos de Emma Anson. Eleanor abrazó a la mujer más joven y la acercó a Scarlett. Esta es Margaret, querida, la esposa de Rose. Margaret, te presento a Scarlett. Margaret Butler era una joven pálida de cabellos rubios, con unos hermosos ojos de un azul zafiro que resaltaban en el delgado e incoloro semblante. Cuando sonrió, una red de profundas arrugas prematuras se formó alrededor de sus ojos. Estoy encantada de conocerte al fin. Tomó las manos de Scarlett en las suyas y la besó en la mejilla. Siempre deseé tener una hermana y una cuñada es prácticamente lo mismo. Espero que Red y tú vengan pronto a cenar con nosotros. Rose estará también deseosa de conocerte. Estaré encantada, Margaret, y también lo estará Red. Sonrió esperando que eso fuese verdad. ¿Quién podría saber si Red la acompañaría a la casa de su hermana o a cualquier otro lugar? Pero le sería muy difícil decir que no a su propia familia. La señora Enelon, ahora Margaret, estaban de su parte. Scarlett devolvió el beso a Margaret. Scarlett, dijo la señora Butler, quiero que conozcáis a Sally Brayton. Y a Edward Cooper, añadió una voz masculina. No me prives de la oportunidad de besar la mano a la señora Butler, Eleanor. Ya estoy prendado de ella. Espera tu turno, Edward, dijo Eleanor Butler. Vosotros, los jóvenes, no tenéis modales. Scarlett apenas sí miró a Edward Cooper y su lisonja le pasó totalmente inadvertida. Estaba tratando de disimular, pero no podía dejar de mirar fijamente a Sally Brayton, la conductora de cara de mono del carruaje. Sally Brayton era una mujer menuda y cuarentona. Tenía el aspecto de un muchacho delgado y activo, y su cara se parecía realmente mucho a la de un mono. En modo alguno pareció molesta por la fija mirada de Scarlett. Estaba acostumbrada a esta reacción. Su notable fealdad, a la que se había habituado hacía mucho tiempo, y su comportamiento nada convencional asombraban a menudo a quienes no la conocían. Ahora se acercó a Scarlett arrastrando la cola de la falda como un río fangoso. Mi querida señora Butler, debe usted pensar que estamos más locas que unas cabras. La verdad es que, aunque parezca extraño, nuestra, ¿cómo lo diré?, espectacular llegada tiene una explicación perfectamente racional. Soy la única superviviente poseedora de un coche en la ciudad y me resulta imposible conservar a ningún cochero. Todos los cocheros se resisten a transportar a mis desposeídos amigos. Y yo insisto en que lo hagan. Por consiguiente, he renunciado a contratar a unos hombres que se despedirán casi inmediatamente. Y si mi marido tiene otras ocupaciones, conduzco yo misma el carruaje. Apoyó una manita en el brazo de Scarlett y la miró a la cara. Ahora, le pregunto, ¿no es esto perfectamente lógico? Sí, consiguió decir a Scarlett. Sally, no debes comprometer a la pobre Scarlett de esa manera, dijo Eleanor Butler. ¿Qué otra cosa podía responderte? Cuéntale lo demás. Sally se encogió de hombros y después hizo un guiño. Supongo que su suegra se refiere a mis campanillas. Es muy cruel. Lo cierto es que soy un pésimo cochero. Por esto, siempre que saco el coche, mi humanitario esposo me exige que lo adorne con campanas para avisar con el tiempo a la gente de que se aparte de mi camino. Como una leprosa, añadió la señora Anson. Pasaré por alto este comentario, dijo Sally con aire de dignidad ofendida. Sonrió a Scarlett con una sonrisa de tan sincera buena voluntad que Scarlett se sintió atraída por ella. Espero que me lo dirá cuando necesite la berlina, pese a todo lo que ha visto. Gracias, señora Brayton, es usted muy amable. En absoluto. Lo cierto es que me encanta rodar por las calles espantando a los pícaros y a los truanes del norte. Pero la estoy acaparando. Permita que le presente a Edward Cooper antes de que el pobre expire. Scarlett respondió automáticamente a las galanterías de Edward Cooper, sonriendo para crear aquel encantador hoyuelo junto a su boca y fingiendo confusión con sus cumplidos, pero invitándole con los ojos a continuar. Oh, señor Cooper, es usted muy locuaz. Confieso que hace que me dé vueltas la cabeza. Yo no soy más que una lugareña del condado de Clayton, en Georgia, y no sé cómo corresponder a un charlestoniano tan refinado como usted. Señora Eleanor, discúlpeme. Oyó que decía otra voz.
Scarlett se volvió y reprimió una exclamación. Había una muchacha en el umbral, una chica muy joven de brillantes cabellos castaños que terminaban en punta sobre la frente y de dulces ojos también castaños. «Siento haberme retrasado», añadió la muchacha. Su voz era suave, un poco jadeante. Llevaba un vestido marrón con cuello y puños blancos y un sombrero anticuado cubierto de seda también marrón. «Se parece mucho a Melania la primera vez que la vi», pensó Scarlett, «como un pajarillo de color castaño. ¿Podría ser una prima? Nunca oí decir que los Hamilton tuviesen parientes en Charleston». «No llegas tarde, Anne», dijo Eleanor Bander. «Tomarás un poco de té. Pareces medio muerta de frío». Anne sonrió agradecida. «Se está levantando el viento y nublando el cielo muy deprisa. Creo que solo me he adelantado unos pasos a la lluvia. Buenas tardes, señora Emma, señora Sally, Margaret, señor Cooper». Se interrumpió entreabriendo los labios y miró a Scarlett. «Buenas noches. Creo que no nos conocemos. Soy Anne Hampton». Eleanor Butler se acercó rápidamente a la muchacha. Llevaba una taza humeante en la mano. «Qué tonta soy. Estaba tan atareada con el té que me olvidé de que no conoces a Scarlett, mi nuera. Toma, Anne, bebe esto enseguida. Estás blanca como un fantasma. Scarlett, Anne es nuestra experta del hogar confederado. Se graduó el año pasado y ahora está enseñando allí. Anne Hampton, Scarlett Butler». «¿Cómo está usted, señora Butler?» Anne tendió una manita fría. Scarlett la sintió temblar en la suya al estrecharla. «Por favor, llámame Scarlett». «Gracias, Scarlett. Yo soy Anne». «¿Té, Scarlett?» «Gracias, señora Eleanor». Se apresuró a tomar la taza, contenta de librarse de la confusión que había sentido al mirar a Anne Hampton. Es la viva imagen de Melly, igualmente de frágil, igualmente tímida, igualmente dulce. Estoy segura. Debe de ser huérfana si está en el hogar. Melania también era huérfana. Oh, Melly, cuánto te echo en falta». El cielo se estaba oscureciendo según veían a través de las ventanas. Eleanor Butler pidió a Scarlett que corriese las cortinas cuando terminase su té. Esta así lo hizo, y al correr la de la última ventana oyó el rumor de un trueno en la lejanía y un repiqueteo de lluvia sobre el cristal. «Vayamos a lo nuestro», dijo Eleanor Butler. «Tenemos mucho que hacer». «Que se siente todo el mundo. Margaret, ¿quieres pasar las pastas del té y los bocadillos? No quiero que nadie se distraiga por tener el estómago vacío. Emma, tú seguirás llenando las tazas, ¿verdad? Llamaré para que traigan más agua caliente». «Deje que vaya yo a buscarla, señora Eleanor», dijo Anne. «No, querida, te necesitamos aquí. Scarlett, tira de aquel cordón, por favor. Y ahora, señoras y caballeros, lo primero que hemos de tratar es muy interesante. He recibido un cheque importante de una dama de Boston. ¿Qué haremos con él?» «Rasgarlo y devolverle los pedazos». «Emma, has perdido el juicio. Necesitamos todo el dinero que podamos conseguir. Además, la donante es Patis Belford. Debes recordarla. En los viejos tiempos solíamos encontrarnos a ella y a su marido en Saratoga, casi todos los años». «¿No había un general Bedford en el ejército de la Unión?» «No, había un general Nathan Bedford Forrest en nuestro ejército. El mejor soldado de caballería que tuvimos», dijo Edward. «Creo que Ross no estaría de acuerdo contigo en eso, Edward». Margaret Butler posó ruidosamente un plato de pan con mantequilla sobre la mesa. A fin de cuentas, él estuvo en caballería con el general Lee. Scarlett tiró por segunda vez del cordón de la campanilla. «Por mil diablos. ¿Tenían todos los del sur que hablar de la guerra cada vez que se encontraban? ¿Qué importaba si el dinero venía del propio Ulysses Grant? El dinero era dinero al fin y al cabo, y había que tomarlo donde se encontrase». «Una tregua». Sally Brenton agitó una servilleta blanca en el aire. «Anne está tratando de decir algo, si se lo permitís». Los ojos de Anne resplandecían de emoción. «Hay 9 niñas pequeñas a las que estoy enseñando a leer y solamente tengo un libro para ello. Si se me apareciese el fantasma de Abe Lincoln y me ofreciese algunos libros, yo le daría un beso». «¡Bravo!», la aclamó Scarlett en silencio. Miró las caras de asombro de las otras mujeres. La expresión de Edward Cooper era muy diferente. Bueno, está enamorado de ella. Pensó, solo hay que ver cómo la mira.
y ella no le presta la menor atención, ni siquiera se da cuenta de que bebe los vientos por ella como un idiota. Tal vez debería yo decírselo. Él es muy atractivo, y si a una le gusta este tipo, esbelto y de aire soñador, no muy diferente de Ashley, ahora que lo pienso. Sally Brenton estaba también observando a Edward, advirtió a Scarlett. La mirada de Sally se cruzó con la suya y ambas intercambiaron una discreta sonrisa. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Dijo Eleanor. Emma. De acuerdo, los libros son más importantes que el rencor. Lo estoy volviendo demasiado emotiva. Debe de ser por la deshidratación. ¿Va a traer alguien ese agua caliente? Scarlett llamó de nuevo. Tal vez la campanilla estaba rota. ¿Debería ir a la cocina y avisar a la servidumbre? Empezaba a encaminarse hasta allí desde su rincón cuando vio que se abría la puerta. ¿Ha llamado usted pidiendo el té, señora Butler? Red empujó la puerta con el pie. Sostenía una gran bandeja de plata con la reluciente tetera, el azucarero, el jarrito de la leche, el colador y 3 botes de té. ¿India, China o manzanilla? Sonría satisfecho de la sorpresa que les había dado. Red. Scarlett se había quedado sin aliento. ¡Qué apuesto era! Sin duda había estado en algún sitio con mucho sol. Estaba moreno como un indio. Dios mío, cuánto le amaba. Su corazón latía tan fuerte que todos debían de oírlo. ¡Red! ¡Oh, querido! Temo que voy a dar un espectáculo. Eleanor Butler tomó una servilleta y se enjugó los ojos. Dijiste que traerías algo de plata de Filadelfia. No tenía idea de que fuese servicio de té. Y además intacto. Es un milagro. Y muy pesado. Señora Edman, ¿tiene la bondad de apartar a un lado ese servicio provisional? Me pareció oírle decir que tenía sed. Me encantará que satisfaga su deseo. Sally, querida, ¿cuándo vas a dejar que me bata en duelo a muerte con tu marido y te seduzca? Red puso la bandeja sobre la mesa, se inclinó sobre esta y besó a las 3 mujeres que estaban sentadas en el sofá detrás de ella. Después miró a su alrededor. «Mírame», le suplicó en silencio Scarlett desde el oscuro rincón. «Bésame». Pero él no la veía. «Margaret, estás adorable con ese traje. Ross no te merece. Hola, Anne. Me alegro mucho de verte. Edward, no puedo decir lo mismo de ti. No apruebo que te organices una arena en mi casa mientras yo viajo bajo la lluvia por América del Norte en el más destartalado cabriolé, apretando la plata de la familia contra el pecho para protegerla de esos explotadores foráneos». Red miró a su madre con tanta ternura que Emma Anson sintió un nudo en la garganta. «Vamos, deja de llorar, mamá querida», dijo él, «o creeré que no te ha gustado esta sorpresa». Eleanor le miró con el semblante rebosante de amor. «Bendito seas, hijo mío, me haces tan feliz». Scarlett no pudo aguantar un momento más. Corrió hacia su marido. «Red, querido». Él volvió la cabeza y ella se detuvo. El rostro de Red estaba rígido, inexpresivo, desprovisto de toda emoción mediante una voluntad de hierro. Pero le brillaban los ojos. Se enfrentaron los dos durante un terrible instante. Entonces torció él los labios hacia abajo, en una de aquellas irónicas sonrisas que ella conocía tan bien y temía tanto. «Dichoso el hombre que recibe una sorpresa mayor que la que da», dijo despacio y articulando con claridad. Le tendió las manos. Scarlett puso los dedos temblorosos en sus palmas, consciente de la distancia que sus brazos extendidos ponían entre ellos. El bigote le rozó la mejilla derecha y después la izquierda. «Red, quisiera matarte», pensó, y el peligro le causó una extraña emoción. Red pasó un brazo alrededor de sus hombros y su mano se cerró como una tenaza sobre la parte superior del brazo de ella. «Estoy seguro, señoras y Edward, de que nos disculpéis si os dejamos». Había una curiosa mezcla de tonos en su voz, infantil y, sin embargo, pícara. «Hace mucho tiempo que no he tenido ocasión de hablar con mi esposa. Nos iremos arriba y dejaremos que resolváis vosotros los problemas del hogar confederado». Entonces empujó a Scarlett fuera de la puerta sin darle la oportunidad de despedirse. Continuará.